Bueno, vamos a ver una suma de vectores por el método de ley de senos. Para este método se utiliza para la suma de dos vectores, cuando nos dan en coordenadas polares, es decir, que nos dan una magnitud y un ángulo. En este caso tengo al vector F1 y al vector F2 y tengo sus magnitudes 35 y 15 respectivamente. Entonces, el primer paso consiste en pasar el vector F2 a la punta del vector F1 y unir el punto de origen del plano cartesiano con la punta del segundo vector. Y nos genera nuestro triángulo que vamos a estar estudiando. Ahí está, nuestro vector resultante es este verde más ancho. Ese ángulo que nos está dando es el ángulo que vamos a buscar. Y el que nos va a dar la ley de senos y cosenos, primero es el ángulo beta. Es el ángulo beta que es el que nos va a dar porque tenemos los datos de las magnitudes del vector F1 y F2. Como queremos encontrar el vector resultante, necesitamos nuestro ángulo beta. El ángulo beta resulta ser que está en un solo cuadrante, en el tercer cuadrante, pero hay que quitarle los 20 grados del vector F2. Es esta parte de aquí. Entonces 90 menos 20 y luego hay que sumarle la parte que está en el cuarto cuadrante, que aunque no parezca son 10 centímetros. Entonces nos queda 90 menos 20 más 10 nos da 80. Ahora el ángulo que vamos a buscar es ese amarillo, al cual le pusimos alfa R. ¿Correcto? Entonces aplicando la ley de cosenos tenemos que el vector resultante va a ser la raíz de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 por el coseno de beta. Tenemos las magnitudes F1 y F2 y ya conocemos el ángulo beta. Sustituyendo, nos queda que es la raíz de 35 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 35 por 15 por el coseno de 80. Lo metemos a la calculadora y me da que el vector resultante da 35.89. En este momento he encontrado la magnitud de mi vector resultante. Para el ángulo voy a usar la ley de senos que nos relaciona el vector o el lado que estamos hablando del triángulo con el ángulo que queda frente a él. Entonces vamos a utilizar BR con beta y a F2 que también lo conocemos con el ángulo alfa resulta. Aquí lo tenemos, el despeje me queda de la siguiente forma, seno a la menos 1 de F2 seno de beta entre el vector resultante. Sustituyendo estos valores, ya no tengo mucho espacio, entonces nada más te voy a poner el resultado, pero practícalo. Me queda que alfa mide 24.3. En este momento quedaría completo nuestro ejercicio de ley de senos y cosenos para el triángulo. Vamos a hacer por el otro método de coordenadas rectangulares para ver si estamos bien o si hay alguna diferencia con este método. ¿Okay? F1, los 10 grados lo forma con el eje X. Entonces coseno para la X nos queda 35 coseno de 10 y 35 seno de 10 para la Y. 34.46 en X y 6.08 en Y. Para F2, como forma el ángulo con Y, los 20 grados es coseno para la Y y seno para la X. Entonces me queda menos porque en el segundo cuadrante las X son negativas y las Y son positivas. Me queda menos 15 seno de 20 y 15 coseno de 20. Me da menos 5.3, 14.1. Ponemos la rayita, vamos a hacer la suma vectorial, me queda 34.46 menos 5.13. Me da que la suma de fuerzas en X me da 29.33. Y la suma de fuerzas en Y me da 20.18. Aplico el teorema de Pitágoras, donde dice que la magnitud del vector resultante va a ser la raíz de la x al cuadrado más la y al cuadrado, que es 20.33 al cuadrado, más 20.18 al cuadrado, me da 35.6, que sí coincide más o menos con el 35.89 que me dio en el otro método.
Esto sucede porque cuando usamos este método de coordenadas rectangulares yo estoy utilizando dos decimales y cuando yo meto a la calculadora toda esta operación del vector resultante utiliza todos los decimales que tiene la calculadora. Puede ser que nos dé una pequeña variación. Ahora, para calcular el ángulo, recuerden, es tangente a la menos 1 de y sobre x. Aplicando esa fórmula, que creo que no la puse aquí, pero nos da 34.52. Y entonces dicen, bueno, sí, nos dio la magnitud, pero el ángulo no nos dio. Bueno, la respuesta pues la veo yo en mi diagrama y veo que alfa r no está llegando hasta el eje X positivo. No está llegando hasta el eje X positivo. Nos hace falta ese pedacito, ¿ya lo viste? De color azul. Que es lo que nos falta para que el ángulo sea completo. Recuerda, los ángulos se miden a partir del eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Y entonces serían los 24 más los 10 me da los 34.30 contra 34.52. ¿Qué te parece? Inténtalo. Te voy a dejar un ejercicio aquí para que lo puedas resolver. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.